Buen día, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sol y junto con Guada les vamos a estar hablando acerca de la farmacología de las hormonas sexuales. En este caso nos vamos a enfocar en las hormonas sexuales femeninas, que son aquellas que predominan típicamente en una persona con un cariotipo 46XX. Y vale aclarar que más allá del término adjudicado a este perfil hormonal, esto no necesariamente se corresponde con el género autopercibido por la persona. Acá tienen enumerados los objetivos que esperamos cumplir a lo largo de estos teóricos, que son reconocer las principales hormonas sexuales y sus funciones fisiológicas, diferenciar entre los fármacos agonistas, antagonistas y moduladores selectivos de los receptores hormonales sexuales y explicar la farmacodinámica de cada uno, describir las formas farmacéuticas, vías de administración y farmacocinética de las hormonas sexuales y sus análogos sintéticos, explicar las indicaciones terapéuticas de las hormonas sexuales, incluyendo anticoncepción hormonal, terapia hormonal en menopausia y cánceres hormonodependientes, analizar los principales efectos adversos y contraindicaciones asociados al uso de hormonas sexuales y relacionar los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos con el diseño racional de esquemas terapéuticos. Para poder cumplir con estos objetivos, dividimos la clase en 6 partes, empezando por un repaso fisiológico de las hormonas sexuales femeninas, para luego seguir con la clasificación de los distintos preparados farmacológicos que hay a disposición. A partir de la tercera parte ya vamos a profundizar en distintos usos terapéuticos que tiene este grupo farmacológico. Sin nada más que decir, comencemos. El eje hipotálamo-hipófisis ovárico es uno de los temas primordiales que debemos abordar a la hora de hablar de la fisiología ovárica, ya que justamente es el que gobierna la secreción de los esteroides sexuales femeninos. A fines didácticos lo vamos a dividir en 3 niveles, ubicándose en el primero, el hipotálamo. Este va a secretar de manera pulsátil la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a actuar en el segundo nivel, la hipófisis y particularmente la adenohipófisis, estimulando la secreción justamente de las gonadotropinas, que son la LH y la FSH. Dependiendo de la amplitud y la frecuencia de los pulsos del GnRH, se ve más favorecida la secreción de una o de otra. Estas hormonas van a actuar en el tercer nivel, que es el ovario, que es la gónada femenina. El ovario va a secretar principalmente estrógenos y progesterona de manera diferencial según el momento del ciclo. Y además de ejercer sus efectos periféricos en otros órganos como es el útero, van a ejercer un feedback negativo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, inhibiendo así la secreción de sus hormonas correspondientes. Vale aclarar que en los días preovulatorios y cuando los estrógenos alcanzan una concentración mayor a 200 picogramos mililitro, van a generar un breve feedback positivo sobre estos órganos, permitiendo así el pico de LH. Por otro lado, recuerden que existen otras moléculas que participan de este eje, como son la folistatina, la activina y la inhibina, que regulan principalmente la secreción de FSH. Del interjuego entre los distintos niveles del eje gonadal va a surgir el ciclo sexual femenino, que corresponde justamente a las variaciones hormonales y los cambios morfológicos objetivables en distintos órganos que se dan de manera cíclica, valga la redundancia, durante un periodo estándar de 28 días. Obviamente la duración normal del ciclo es variable entre personas, pero a fines pedagógicos nos quedamos con este valor. Y lo que podemos observar es que a mitad del ciclo, en el día 14, ocurre un evento determinante, que es la ovulación, que nos va a marcar un antes y un después en el ciclo. Durante la primera mitad del ciclo lo que podemos ver es que los niveles de FSH y de LH se mantienen relativamente altos. Esto a nivel del ovario estimula principalmente la producción de estrógenos, por eso esta fase también se la llama fase estrogénica, y por otro lado la FSH principalmente estimula también el desarrollo de los folículos reclutados. Por eso en el ciclo ovárico esto se corresponde con la fase folicular. Fíjense que acá se ve muy bien lo que decíamos, a partir de una concentración de 200 picogramos mililitro de los estrógenos, la concentración de los mismos empieza a aumentar de manera más drástica. Esto ocurre porque justamente se está dando el feedback positivo a nivel hipotálamo hipofisiario y va a permitir que en el día 12-13 ocurra el pico de LH que permite desencadenar la ovulación y se va a corresponder también con un pico mucho menor de FSH. A nivel del endometrio en el ciclo endometrial, durante los primeros 4 o 5 días del ciclo tenemos la fase menstrual, donde se desprende la capa funcional
del endometrio debido a la caída de las hormonas ováricas a fines del ciclo anterior. Pero a partir del cuarto o quinto día ya empieza a restablecerse esta capa funcional, los estrógenos estimulan la proliferación del endometrio, por eso esta fase se la llama proliferativa. Bien, luego del día 14, cuando ya ocurrió la ovulación, vemos que las gonadotropinas, las concentraciones de las gonadotropinas empiezan a disminuir. Se forma el cuerpo lúteo a partir de los remanentes del folículo que ovuló, con lo cual a nivel del ciclo ovárico se conforma la fase lútea. Y este cuerpo lúteo va a producir grandes cantidades de progesterona. Por eso también se lo llama fase progestacional. Y a nivel del ciclo endometrial, esta progesterona lo que va a hacer es inhibir la proliferación del endometrio y empieza a estimular las glándulas uterinas para que secreten sus productos y se preparen para una posible implantación. Por eso a esta fase se la llama fase secretora. En los últimos días del ciclo, fíjense que se ve muy bien, hay una caída de los esteroides gonadales y eso va a permitir que empiece el siguiente ciclo con la menstruación. Ahora sí, adentrándonos en los que son las hormonas sexuales, las mismas son esteroides sintetizados a partir del colesterol, que comparten una vía de síntesis entre sí y con otras hormonas esteroideas como son los corticoides o los andrógenos. En esta imagen se pueden ver todos los pasos de esta biosíntesis, no con el objetivo de que se aprendan cada uno, sino para que entiendan por qué a la hora de interactuar con los receptores hay cierta promiscuidad, principalmente con la progesterona, que fíjense que es uno de los productos más tempranos de esta cadena biosintética y tienen mayor similaridad estructural con, por ejemplo, los mineralocorticoides o algunos andrógenos. Esto explica varios efectos adversos que vamos a ver después, así que ténganlo presente. Por el contrario, los estrógenos sufren más reacciones metabólicas y particularmente cuando se aromatizan, adquieren un anillo fenólico, que es el que está marcado en verde, acá se ve mejor, que los vuelve muy específicos para su receptor. Entonces, no tienen este problema, entre comillas, que tiene la progesterona. Son bastante específicos. En cuanto a los receptores de estas hormonas, son parte de la superfamilia de receptores nucleares, por lo tanto actúan como factores de transcripción dependientes del ligando. Y ambos tienen dos subtipos, alfa y beta en el caso de los estrógenos, A y B en el caso de la progesterona, cada uno con su perfil de distribución. Bueno, este tema es muy importante, así que atención. Vamos a explicar el mecanismo de acción de estas hormonas, los procesos íntimos moleculares que desencadenan, que obviamente van a ser los mismos para sus análogos farmacológicos. En este caso tenemos esquematizado el mecanismo de acción de los estrógenos, pero todo lo que digamos se puede extrapolar también a la progesterona con su receptor y sus secuencias específicas. Entonces, como dijimos, el receptor para hormonas esteroideas, en este caso, se halla de manera primaria en el núcleo, asociado a chaperonas, las proteínas del shock térmico, como monómeros inactivos. Una vez que ingresa el estrógeno y se une al receptor, el mismo se va a disociar de la chaperona y se va a dimerizar, formando este complejo hormona-receptor que se une con mayor velocidad y afinidad al ADN. Y no se va a unir a una secuencia aleatoria de ADN, sino que se une justamente a los elementos de respuesta para estrógenos. Y a su vez va a reclutar moléculas coestimuladoras o correpresoras, dependiendo del caso, y va a modificar la actividad transcripcional de distintos genes blanco. Este es el mecanismo genómico clásicamente descripto, pero está la teoría de que también existen receptores de membrana para estrógenos y para progesterona que median los efectos más rápidos no genómicos. Existen también otras vías moleculares activadas por estas hormonas, pero se escapan a los objetivos de este teórico. Otro tema recontra importante, las acciones fisiológicas de los esteroides ováricos, que nos van a permitir explicar los efectos farmacológicos y los posibles efectos adversos que pueden tener las drogas derivadas de estos compuestos. Vamos a empezar con las acciones fisiológicas de los estrógenos. Y el primer concepto grande que quiero que se lleven es que son hormonas
tróficas, o sea que en líneas generales estimulan la proliferación. A nivel del aparato genital femenino, justamente estimulan la proliferación, diferenciación y la contractilidad del endometrio y de las trompas de falopio. Y en las glándulas mamarias estimulan la proliferación ductal. Por otro lado, en lo que es el tracto genital inferior, estimulan la secreción de un moco cervical filante, o sea, menos viscoso, y también un pH vaginal más alcalino, factores que van a favorecer el ascenso de los espermatozoides. A nivel del sistema endocrino, ya estuvimos hablando un poco de lo que hacen sobre el eje hipotálamo e hipófiso ovárico. Generan una disminución de la amplitud de pulsos de GnRH, generan un feedback negativo hipotálamo hipoficiario, que en ciertos momentos del ciclo es un feedback positivo y eso va a permitir el pico de LH preovulatorio. Por otro lado, van a estimular la producción de hormona del crecimiento y de prolactina. También van a tener efectos neuroprotectores, ya que aumentan la sinaptogénesis y la neurogénesis, y por otro lado van a modular la neurotransmisión noradrenérgica, serotoninérgica y GABAérgica. Con respecto al perfil lipídico, se considera que tienen efectos positivos sobre el mismo, ya que más allá de que eleven ligeramente los triglicéridos, van a reducir el colesterol total y LDL y aumentar el colesterol HDL. Entonces, en líneas generales, los estrógenos tienen un efecto positivo sobre el perfil lipídico. Obviamente, durante la pubertad van a tener un rol esencial en lo que es el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y la distribución ginoide de la grasa corporal. Y a nivel óseo también tienen un efecto osteoprotector muy importante, ya que van a aumentar la densidad o masa ósea. Por un lado, estimulando la actividad de los osteoblastos y por otro lado, inhibiendo la actividad de los osteoclastos. A su vez van a regular el crecimiento de huesos largos, no solamente mediante efectos directos, sino porque también dijimos que estimulaban la producción de hormona del crecimiento. Y por otro lado, cuando se alcanza el desarrollo adecuado, estimulan el cierre epifisiario, o sea, el cierre de los cartílagos de conjunción. Las acciones sobre el aparato cardiovascular son fundamentales. Se considera que los estrógenos son cardioprotectores, ya que tienen efectos antioxidantes, van a promover la vasodilatación por la producción de óxido nítrico, van a inhibir la vasoconstricción y van a retrasar la aterogénesis, ya que promueven el crecimiento endotelial e inhiben la proliferación de células musculares lisas vasculares, lo cual es un paso fundamental en el desarrollo de la placa de ateroma. A nivel de la hemostasia, los estrógenos a concentraciones fisiológicas tienen un efecto trombótico neutro, ya que por un lado aumentan algunos factores de la coagulación, disminuyen las proteínas C y S que son anticoagulantes y esto tendría un efecto protrombótico. Pero por otro lado van a aumentar las vías fibrinolíticas y el plasminógeno y disminuyen la adhesividad de las plaquetas, lo cual tiene un efecto antitrombótico. Entonces el resultado final es neutro. Otro blanco de acción importante de los estrógenos son el hígado y las vías biliares. Van a alterar la composición de la bilis, ya que aumentan su saturación con colesterol y disminuyen la secreción de ácidos biliares. Esto hace que la bilis sea más propensa a formar cálculos. Y por otro lado, a nivel hepático, alteran la síntesis de proteínas plasmáticas, ya que, como dijimos, aumentan algunos factores de coagulación, disminuyen las proteínas C y S, aumentan el plasminógeno y también, muy importante, estimulan la síntesis de distintas proteínas transportadoras de hormonas esteroideas como son la CBG, la TBG y la SHBG. Con respecto a las acciones fisiológicas de la progesterona, podemos decir que a nivel del aparato genital femenino, en lo que es el endometrio, tiene un efecto antiestrogénico, o sea que directamente inhibe las acciones de los estrógenos sobre el endometrio y favorece a su vez su diferenciación hacia un fenotipo secretor. En lo que es el tracto genital inferior, va a generar un ambiente hostil para el ascenso de los espermatozoides, ya que estimula la producción de un moco cervical viscoso y un pH vaginal más ácido. Y por último, en las glándulas mamarias va a estimular la proliferación alveolar. La progesterona también tiene acciones metabólicas. Va a aumentar la secreción de insulina y mejorar la sensibilidad a la misma.
Va a tener efectos sobre el perfil lipídico, pero no serían tan importantes como el de los estrógenos. Sin embargo, aumentaría el colesterol LDL y disminuiría el HDL, contrarrestando en cierta parte los efectos de los estrógenos. Y por último, va a tener efectos ambivalentes sobre el equilibrio hidrosalino por afectar a la aldosterona. En lo que respecta al sistema nervioso central, obviamente tiene un rol en el eje hipotálamo hipófiso ovárico, ya que contribuye al pico del LH, va a tener un feedback negativo a nivel hipotalámico e hipofisiario y va a disminuir la frecuencia y aumentar la amplitud de los pulsos de GnRH. También va a aumentar la temperatura basal a mitad del ciclo, o sea, durante la ovulación, y esto quizás lo hayan visto en algún lado, es un parámetro que se utiliza a veces para darse cuenta cuando una mujer está ovulando. También va a aumentar la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono por parte de los centros respiratorios y por último tiene un efecto hipnótico y depresor del sistema nervioso central. Pasemos a hablar ahora de los preparados farmacológicos disponibles. Dentro de ellos tenemos a los derivados de estrógenos que se clasifican en naturales, no esteroides y esteroides, semisintéticos y sintéticos. Y de cada uno tienen un ejemplo correspondiente. Aquellos que están resaltados en amarillo son los más utilizados. Y dentro de ellos tenemos al estradiol, que es igual al agente endógeno y que se comercializa en formato de estradiol micronizado o como ésteres de estradiol. Esto lo pueden leer en los libros como propionato de estradiol, valerato de estradiol y demás. Dentro de esta categoría entran también el estriol y la estrona, que también son estrógenos naturales, pero que tienen una menor potencia con respecto al estradiol. Otro de los estrógenos muy utilizados es el etinilestradiol, que es un compuesto semisintético, ya que al estradiol natural se le agrega este grupo etinilo que, vamos a ver más adelante, le confiere ventajas farmacocinéticas para ser utilizado por vía oral. ¿Y cuáles van a ser los usos principales de estos compuestos? Bueno, acá los tenemos. Van a ser parte de los anticonceptivos combinados, de la terapia hormonal de reemplazo y de la terapia hormonal cruzada. Algo más para mencionar acá es que tenemos las isoflavonas, que son fitoestrógenos de origen vegetal, que hoy en día están ganando bastante popularidad, pero no tienen una eficacia comprobada ni usos terapéuticos designados. Y por otro lado, los estrógenos sintéticos, como el bifenol y el dietilestilbestrol, están en desuso por su alta toxicidad. Bueno, ya con los derivados de progestágenos se empieza a complicar un poco más porque hay una amplia gama de compuestos. Pero no se preocupen, lo vamos a ir desglosando. A estos también los vamos a clasificar en naturales y en sintéticos. Y dentro de los naturales tenemos a la progesterona micronizada, que se utiliza como anticonceptivo y como parte del tratamiento en la amenaza de aborto o de parto prematuro. Por otro lado tenemos los progestágenos sintéticos, que se van a utilizar como anticonceptivos, como anticoncepción de emergencia, esto particularmente el levonorgestrel, y como parte de la terapia hormonal de reemplazo. Fíjense que les dejé una clave de colores para que sepan más o menos qué se usa para cada cosa. Sin embargo, no es necesario que se sepan tan en detalle el uso de cada droga en particular, pero sí me interesa que se queden principalmente con los que están resaltados en amarillo. Bueno, ¿por qué tenemos tanta variedad de progestágenos? Porque recordemos que habíamos dicho que la progesterona tiene una similitud estructural con otras hormonas esteroideas. Entonces se vio que, por ejemplo, la medroxiprogesterona, que es un fármaco bastante antiguo, tenía efecto mineralocorticoide. Los estranos de primera generación, también bastante antiguos, tenían acciones androgénicas y esto obviamente generaba efectos adversos eh, relacionados con estos efectos. A medida que se fueron lanzando al mercado nuevos productos, esto se fue corrigiendo y ya los de gonanos de tercera generación o los derivados de la espironolactona tienen acción antiandrogénica y también antimineralocorticoide. La drospirenona es uno de los progestágenos más utilizados hoy en día dentro de los anticonceptivos orales, justamente por su efecto progestágeno, antiandrogénico y antimineralocorticoide. Otro grupo farmacológico de importancia lo conforman los antagonistas y los moduladores de estrógenos, que como indica su nombre,
van a tener un mecanismo de acción distinto a los fármacos de los otros grupos. Acá vamos a incluir a los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, a los antagonistas competitivos del receptor de estrógenos, a los inhibidores de la aromatasa, que los dividimos en esteroideos y no esteroideos, y otros fármacos como el danazol, que no se utiliza mucho. Y fíjense que dentro de lo que son los usos terapéuticos de este grupo, difieren completamente de lo que veíamos en las diapos anteriores. Muchos son utilizados como parte del tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente, como por ejemplo el tamoxifeno, el fulvestrant, el anastrozol. Por otro lado tenemos el raloxifeno, que se usa para el tratamiento de osteoporosis posmenopáusica, y el basedoxifeno, que se utiliza como tratamiento del síndrome climatérico. Y por otro lado el clomifeno, que se puede utilizar para el tratamiento de la infertilidad. Por último, tenemos a los antagonistas y moduladores de progestágenos, que incluyen la mifepristona, que es un antiprogestágeno que se utiliza para la interrupción del embarazo, y el ulipristal, que es un modulador selectivo del receptor de progesterona, que se utiliza como anticoncepción de emergencia. Sin embargo, tengan en cuenta que no están disponibles todavía en Argentina.